empecé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Soy el padre Juan José Ortiz Martínez de la Arquidiócesis de Managua. Tengo 4 años de haber sido ordenado presbítero. Estoy en España haciendo licenciatura en Teología Moral y Espiritual en Pamplona. Pues y mi llamado surgió desde muy pequeño, ¿no? Una tía abuela me llevaba a la Eucaristía, a la iglesia, pero con el pasar del tiempo, ¿no? Ya en la adolescencia, en la edad de los estudios, a uno tiende a olvidársele, ¿no? Ese primer llamado del Señor, pero volvió justamente cuando estaba terminando mi secundaria, cuando yo me hice la pregunta, ¿qué quería hacer en la vida? Claro, de pequeño había soñado con ser arquitecto, pero al llegar a esa etapa de iniciar los estudios universitarios, yo me planteé la pregunta, ¿qué quería hacer de mi vida? Recuerdo que en ese entonces llegó un párroco a mi parroquia de origen, muy dinámico, muy espiritual, y al verlo me enamoré de esa figura del sacerdocio. Y me entusiasmé tanto que empecé a integrarme de más lleno, ¿no?, a la actividad pastoral de mi parroquia. Con decirte que cuando me di cuenta ya estaba en 6 grupos de la parroquia. Inclusive fui acólito de la parroquia porque también veía en mi párroco el amor a la liturgia, a la celebración, el decoro. Veía sus actitudes de pastor hacia la comunidad. Veía también sus actitudes de cercanía con la gente, visitar a la gente, conocer el nombre de la gente. No lo vi como un sacerdote distanciado y alejado, porque muchas veces se puede tener esa visión del sacerdote, como que es una persona extremadamente sagrada que no se le puede tocar, o si no fuera un ser humano, como si no fuera un ser humano. Entonces ver esa interacción del sacerdote con la comunidad me entusiasmó muchísimo. Y fue así que un día decidí hablar con el sacerdote. Yo no me atreví a hablar con un sacerdote, me parecía algo intocable. Y recuerdo que fui a Casa Cural con él y le manifesté las inquietudes de entrar al seminario. Eso fue en el año 2005. Y pues él fue muy amable y hizo gestiones para que yo pudiera ingresar al propedéutico en el año 2006. Y desde ahí hasta la fecha, pues he estado en los caminos del Señor. Mira, tengo que empezarte diciendo una frase del Papa Francisco, que dijo hace poco, hay que abrirse al Dios de las sorpresas. La verdad, yo no me imaginé que iba a venir a estudiar a España. Hasta hace un año todavía yo era párroco, estaba en una parroquia en Managua y estaba muy contento en la comunidad. Estoy contento estudiando también, muy contento, pero no sabía que Dios tenía preparado este plan para mí, ¿no? A inicios, mediados, mejor dicho, del mes de abril del año 2018, se me fue notificado que venía a estudiar a España porque habían becas de CARF. Algo que, por supuesto, genera sorpresa y también alegría. Sorpresa porque no me lo esperaba. Alegría porque es una nueva dimensión del ministerio. El estudio, la aplicación, ¿no?, el enriquecimiento del conocimiento, en pro de una pastoral con mayor contenido, con mayor profundización, una licenciatura muy hermosa como es Teología Moral y Espiritual, para ayudar a la formación de los seminaristas, para ayudar a la formación del pueblo de Dios. Y pues creo que la labor de CARF es algo maravilloso, ¿no? Mi país, lo digo con mucho orgullo, es un país pobre, y ciertamente esta iniciativa de esta fundación ayuda muchísimo a nosotros los sacerdotes. Y no solamente a los sacerdotes, sino los frutos de nuestra formación, que es el pueblo de Dios. Por eso es algo muy importante, ¿no?, que esta fundación haga esta labor tan loable de apoyar a la formación de los sacerdotes para ayudar al pueblo de Dios. La experiencia de los estudios a uno lo marca para toda la vida. Claro, uno tiene que profundizar con amor en ellos, no es fácil, no es sencillo porque implica mucho sacrificio, mucha renuncia, cambio de ambiente, por un tiempo alejarse de la familia, de tus hermanos del clero, de tu diócesis,
adaptarte a nuevas condiciones, una nueva cultura, una nueva forma de vivir la fe, diferente, ¿no? Uno se va abriendo a un mundo nuevo, pero el mismo impacto te va formando también. De tal manera que uno llega a acumular una riqueza humana, espiritual, intelectual, y esto es lo que se llega a compartir. Se llega a compartir en las aulas de clase, se llega a compartir en la pastoral, se llega a compartir en las catequesis, se llega a compartir en las homilías, se llega a compartir también en el estilo de vida, las cosas buenas que uno asimila de otro lugar, de otro país, del cristianismo, su universalidad, la universalidad de la iglesia. Todo esto se lleva, es una riqueza, uno se convierte como un cofre, ¿no? Que lleva muchos tesoros para compartirlos en su propio país, en la propia tierra. Entonces, de esta manera, sí. Bueno, en América Latina hay mucha abundancia de vocaciones, pero al menos una opinión muy personal que tengo es que sí tenemos que orar por cantidad de vocaciones, pero lo primordial es orar por la calidad de vocaciones. Porque pueden haber muchísimos sacerdotes, y de hecho los hay en América Latina. Y pues, gracias a Dios, pues tenemos muy buenas vocaciones, pero hay que pedirle al Señor que sean de mayor calidad, más que cantidad. Por supuesto que el fenómeno aquí en Europa, nosotros en América Latina lo vemos con preocupación también. Pero como decía San Juan Pablo II, América es el continente de la esperanza. Y muchos sacerdotes americanos, latinoamericanos, los meses que llevo en España, veo que apoyan en la pastoral y en el servicio aquí en España. E inyectan esa vida, ¿no? Ese dinamismo, esa vitalidad. De alguna u otra forma estamos devolviendo un poco la fe que se nos fue llevada de parte del viejo mundo. Creo que en el tema de las vocaciones lo más importante es enfocarnos ahora en la manera en que podemos ser recíprocos en el sostenimiento de la fe. Y recuerda que el Señor nos ha dicho en el Evangelio, ¿no?, que hay que hacer la petición. La mies es mucha y los trabajadores son pocos. Si queremos vocaciones de calidad tenemos que empezar a doblar rodillas y el Señor lo va a conceder. Mira, Nicaragua está viviendo una situación difícil en este momento. Desde abril del año pasado, el 2018, te cuento una anécdota. Las protestas en Nicaragua contra el gobierno de Daniel Ortega iniciaron un 18 de abril por la tarde, a eso de las 6, 7 de la tarde, ¿no?, cuando un grupo de jóvenes en la Universidad Centroamericana dirigida por jesuitas inició las primeras protestas. Y a mí me dan la noticia de que vengo a estudiar a mediodía de ese mismo día. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque ha sido como una doble experiencia fuerte en mi ministerio, porque a mí me tocó vivir los meses más duros de la crisis en Nicaragua y sabiendo que venía a estudiar. Digamos, yo llegué acá a España a finales de agosto, pero los meses previos fueron una agonía terrible, una angustia terrible debido a la fuerte represión en Nicaragua. Asesinatos, crímenes, algo que ya no es oculto, ¿no? Es una situación que es manejada por todo el mundo. El régimen de Daniel Ortega, opresivo. Y la iglesia, de cara a esto, en este momento es una iglesia con gran prestigio en Nicaragua, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, una iglesia fuerte, una iglesia profética, porque se necesita de una iglesia profética. En su momento, cuando fueron los instantes más difíciles de la crisis, la iglesia de Nicaragua fue frontal, directa, llamando las cosas por su nombre. Bueno, la crisis pues sigue, continúa, y ahora pues lo que la iglesia de Nicaragua lo que quiere inyectar es esperanza y consuelo. Pero a pesar de que ha sufrido, porque ha sufrido persecución, ha sufrido rechazo, ha sufrido calumnias, ha sufrido agresiones, inclusive físicas, siempre se mantiene firme, en pie, llena de esperanza, llena de optimismo. Los obispos de Nicaragua en el recién pasado inicio del Adviento escribieron un mensaje muy bonito en el que invitaban a los nicaragüenses a no usar la violencia, a ser parte de una no violencia activa. No prestarse al juego ni caer en ideologías políticas, ni en fanatismo, ni en situaciones que crearan más división y más dolor en nuestro país. De tal manera que la Conferencia Episcopal Nicaragüense y la Iglesia de Nicaragua, su situación actual,
es muy buena, de mucha esperanza. Porque si la iglesia, que es la institución más creíble en este momento en el país, no se convierte en agente de esperanza, se viene todo hacia abajo, se viene todo hacia el suelo. Entonces sí tengo la esperanza de que al terminar mis estudios voy a encontrar una Nicaragua diferente, una Nicaragua sin ser partidario, ¿no? Libre, y una Nicaragua en donde la pastoral que tenemos que hacer como iglesia es una pastoral de reconciliación, una pastoral de cariño, una pastoral de consuelo, una pastoral de amor, una pastoral de reunificación y de reconstrucción del país. Por supuesto que la iglesia no puede, de suyo, porque no es su obligación ni su deber fundamental, tomar las decisiones en cuanto a la reconstrucción del país, en el ámbito político, en el ámbito social, pero sí es facilitadora de herramientas, de comunicar cuál es la voluntad de Dios en el momento histórico que vive el país. Entonces esa es nuestra misión. En este proceso en que la iglesia ha jugado un papel determinante se han visto muchísimas conversiones. Gente inclusive que estaba desencantada con la iglesia católica antes de las protestas ha vuelto a la iglesia. Porque la iglesia ha mostrado su rostro de madre, como dice el Papa Francisco, de hospital y tienda de campaña, socorriendo a los más reprimidos, a los que más sufren, a las madres que han perdido a sus hijos, a las personas que han sido violentadas, a los presos políticos. La iglesia ha estado cerca de todo ello, con ningún tipo de interés político ni con ningún tipo de interés de sacar ganancia. Lo único que ha hecho es mostrar el rostro misericordioso de Dios a quienes lo necesitan, de ser un agente de unión, de reconciliación, de cercanía entre todos los nicaragüenses, para que nos veamos como hermanos. Claro que esto la ha llevado a sufrir, ¿no? La ha llevado a ser incomprendida, a ser rechazada, a ser difamada, vilipendiada y a veces, como te decía anteriormente, hasta agredida físicamente. Pero la iglesia sigue firme en su propósito. Bueno, la vocación es el seguimiento de Jesús. Y una vocación sacerdotal, una vocación a la vida religiosa no es simplemente para el culto, para el rito, para la ceremonia, para un tradicionalismo cristiano. No. A partir del propio encuentro con Jesús podemos ser agentes de que otras personas se encuentren también con Jesús. Y no necesariamente en el plano de la jerarquía del clero. También podemos ser agentes del encuentro de Jesús y sobre todo para que el laico, para que el religioso, la religiosa, el sacerdote, el seminarista, todo aquel que desde su condición de vida en la que habita, en la que se desarrolla, se desenvuelva, se encuentre con el Señor. Hombre, no podemos tener vocaciones si los que somos vocacionados, si los que estamos llamados por el Señor no estamos convencidos de ello. En Nicaragua hay una frase que a mí me gusta mucho, yo siempre la utilizaba en las homilías. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. El mundo de hoy, nuestra sociedad, necesita más testimonio que simples palabras y simples discursos bonitos. Entonces, la vocación auténtica para mí, ¿no? En mi opinión personal, es la vocación que surge del testimonio del amor de Cristo. Haberse encontrado con Cristo para hablar de Cristo, para actuar como Cristo, para ser otro Cristo, para reflejar a Cristo y para dar a Cristo que el mundo necesita.